sífilis en el sistema nervioso central. Yo voy a seguir una secuencia convencional en la presentación, ¿no? De una entidad nosológica, pero sí quiero dedicar un momento a hablar de la historia de la sífilis, porque en realidad tiene puntos que se asocian a la experiencia reciente del COVID, ¿no? Que todos hemos vivido. Y una cosa que yo quiero decir es que la sífilis fue reconocida por la medicina occidental a fines del siglo XV. Y esto ocurre en coincidencia con la llegada de los españoles a América, ¿no? Cuando digo fines del siglo XV estoy hablando de los últimos años de los 1400, ¿no? Y como ustedes saben muy bien, después de 1492 los primeros europeos tienen contacto sexual con la población aborigen en el continente americano y vuelven a Europa y llevan, al parecer, un nuevo germen que no estaba o no había estado expuesto o en contacto con la población europea. Y ese contacto inicial provoca una enfermedad eh, muy dramática, con manifestaciones muy intensas, severas, extensas, y rápidamente una crisis de salud, un problema que afectó a los ejércitos y que rápidamente también se asoció a la transmisión y a la actividad sexual. Eh, y todo esto entonces plantea la teoría, ¿no? Del origen o la existencia de la sífilis en el continente americano y de su transmisión a Europa y el resto de continentes de la masa geográfica, ¿no? Que constituyen Asia y África con Europa a partir de fines del siglo XV, como digo, y entonces eh, esta ilustración, por ejemplo, que es una de las más conocidas que hay, muestra esto que les estaba comentando, una persona con lesiones extensas, ¿no? Y que sigue a un contacto sexual y que se asocia a una progresión, a una serie de compromisos sistémicos más avanzados y severos. Eh, en los siglos siguientes, también se ve, ¿no? Que hay compromisos congénitos, ¿no? La sífilis también se transmite de la madre al niño y produce también una enfermedad muy severa. Y también se reconoce que además de este contacto sexual, además de estas lesiones dérmicas, en genitales o en el resto de la piel, también hay un compromiso de órganos profundos, en especial del sistema nervioso central. Y bueno, ahora lo vemos como una cuestión de repente anecdótica, una curiosidad histórica, pero durante mucho tiempo, y estamos hablando pues de los siglos que siguieron, eh, había el debate y la discusión sobre cuál era el origen de todo esto y si la gonorrea y la sífilis eran cosas distintas o las mismas. Existe casi un siglo antes, ¿no? Del experimento de Carrión, el caso de un médico en Inglaterra, en Escocia, John Hunter, que se inoculó, ¿no? Secreción uretral en el afán de demostrar, ¿no? La contagiosidad y la presentación clínica de la sífilis y diferenciarla de la gonorrea. Pero ocurrió que se inoculó una muestra que contenía ambos gérmenes y entonces su experimento no permitió aclarar, sino más bien mantener, ¿no? El concepto de que estas dos enfermedades o estas dos manifestaciones principales de uretritis y de lesiones ulcerosas y compromiso dérmico extenso parecían ser una misma entidad. Recién con el desarrollo de la microbiología, ¿no? Y la identificación de los microorganismos como agentes causantes de las enfermedades infecciosas y el desarrollo de la tecnología, es que a inicios del siglo XX se identificó el treponema pallidum y se estableció su rol en el origen de la sífilis. Y bueno, el treponema es una bacteria que nos ofrece varias dificultades en el diagnóstico y su identificación. Yo quería hacer un comentario breve para reconocer algunas características del treponema y ver cómo esto influye, ¿no? Sobre los procesos de decisión, de diagnóstico y de terapia que podemos utilizar en la práctica. Entonces, al decir que se trata de una espiroqueta, este tipo de bacteria es una bacteria de forma alargada que tiene una estructura, prácticamente no tiene pared celular, tiene composición de péptidoglicano, pero no tiene una estructura, como digo, de pared celular, y la membrana celular externa también es muy frágil, de manera que
el treponema no puede, porque no tiene una buena membrana, es una bacteria pequeña, muy delgadita, ¿no? Y entonces, si queremos verla, hay que utilizar microscopios de campo oscuro, que ya no son pues los que se utilizan convencionalmente y tienen una disponibilidad limitada en los laboratorios clínicos, ¿no? Eh, Como tiene una serie de variaciones en su metabolismo en relación a las bacterias o los gérmenes piógenos, tampoco es posible cultivar, ¿no? Y entonces, no podemos utilizar de las herramientas convencionales de la microbiología, como son la tinción de Gram o los cultivos usuales, para poder reconocer una infección o un proceso como causado por sífilis, por treponema, perdón. Eh, Tampoco existen, ahora que estamos avanzando hacia la biología molecular y métodos como el FilmArray o en general métodos de amplificación del DNA tienen una disponibilidad y un uso creciente. Estos métodos tampoco están disponibles para el diagnóstico en sífilis. Eh, Adicionalmente a ello, el treponema es un tipo de bacteria que no tiene un huésped natural en la naturaleza, otro que el ser humano. De manera que también los modelos animales son de uso limitado, requieren también algunas características más trabajosas. Y entonces, los estudios fisiopatológicos, los modelos experimentales de sífilis existen, pero tampoco son tan sencillos. De manera que la investigación y el desarrollo, el diagnóstico de sífilis ofrece pues una serie de dificultades, ¿no? Y eso vamos a estarlo mencionando a lo largo de los comentarios que siguen. Ahora, nada de esto significa que estemos hablando de una bacteria que no tiene, digamos, capacidad de producir enfermedad. Sí se conocen moléculas y estructuras y elementos eh, de treponema que permiten explicar y entender cómo el treponema puede invadir tejidos, cómo puede generar una respuesta inflamatoria y cómo puede también interactuar con los tejidos y desarrollar procesos y lesión tisular, ¿no? Eh, por otro lado, treponema es una bacteria que se transmite principalmente por vía sexual, pero es necesario también considerar otras modalidades o escenarios, importantemente la transmisión vertical, ¿no? De madre a hijo que habíamos comentado hace un momento, pero también pacientes sometidos a trasplantes pueden recibir tejidos potencialmente contaminados y también a través de transfusiones. Eh, Esta imagen es básicamente para un poco graficar lo que estamos diciendo, las um, tiritas, ¿no? Las tripitas que están acá, todas flaquitas, larguitas, son el treponema. Y entonces, si uno revisa con detalle en esta imagen, pues nos explican algunas estructuras moleculares y cómo el treponema tiene capacidad de invadir y atravesar la barrera hematoencefálica, que, bueno, teóricamente es un elemento, ¿no? Que anatómicamente protege el sistema nervioso central e impide, ¿no? que los microorganismos puedan ingresar tan fácilmente. Eh, Esta es otra imagen similar, ¿no? En la que se nos habla de la capacidad invasiva del treponema, pero además nos muestra cómo se produce ya un fenómeno inflamatorio y activación de células y lesión de células que principalmente son las células del tejido conectivo del sistema nervioso y no directamente, no primariamente las neuronas. Pero esto no puede llevarnos a asumir que no hay un daño neurológico o un daño cognitivo importante, porque eventualmente todo este conjunto, ¿no? De elementos celulares que están asociados a la neurona forman una integridad y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso central en múltiples aspectos está pues integrado, ¿no? No solamente depende de las neuronas, sino de todo el conjunto de estructuras que estamos comentando. Eh, yo dije, esto empieza más o menos en el siglo XV, estamos ya en el siglo XXI, y bueno, hay que reconocer, la sífilis ha sido y sigue siendo un problema de salud pública. Sigue habiendo transmisión activa y sostenida de sífilis,
y como les comentaba, el diagnóstico no es tan sencillo, entre comillas es sencillo en el sentido de que se utilizan algunas pruebas convencionales, ¿no? Como las llamadas pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas, pero su interpretación se vuelve más complicada en la medida que son pruebas indirectas, ¿no? No son pruebas que nos permitan establecer de manera directa, inmediata, la presencia, la actividad del microorganismo. Este, si uno repasa históricamente, la sífilis ha sido una enfermedad muy frecuente, en especial cuando ha habido grandes crisis humanitarias, grandes conflictos armados, ¿no? Las grandes epidemias de sífilis en el siglo XX están asociadas precisamente a las guerras mundiales y otras guerras también en las cuales ha habido pues desplazamiento de poblaciones, desorganización de la vida social, y todo esto pues lleva a un caos que se asocia a gran cantidad de casos de sífilis. En el siglo XX, fines del siglo XX y el siglo XXI, uno ve cómo la sífilis cae de manera importante, pero reaparece con la crisis del SIDA y en los años que vienen ya corriendo del siglo XXI, hay un incremento sostenido también de los diagnósticos de sífilis a nivel global. Yo luego voy a presentar algunas cifras americanas, pero en realidad son simplemente porque las encontré más a mano, pero si uno ve reportes de la OMS, también encuentra una situación análoga en las cifras globales, ¿no? Que reúnen datos pues, de otros continentes. Este, ahora, cuando hablamos de sífilis y hablamos de una enfermedad de transmisión sexual, principalmente estamos pensando en las manifestaciones en las zonas genitales, las zonas dérmicas, pero eventualmente, si la sífilis no es identificada y no es tratada, esta va a desarrollar manifestaciones tardías y entre ellas el compromiso del sistema nervioso central. Eh, Hay un fenómeno adicional que de alguna manera pareciera que protege contra el desarrollo de estas formas de neurosífilis, y es que el uso extendido de antibióticos con actividad contra treponema, por indicaciones que no tienen nada que ver con la sospecha de sífilis, parece estar interviniendo o alterando la historia natural de la sífilis, y eso eventualmente disminuye la frecuencia de presentación de neurosífilis. De manera que si bien hay estadísticas que consistentemente muestran un aumento de casos de sífilis, vamos a decir primaria y secundaria o latente, no está muy claro qué es lo que está pasando con neurosífilis. Y esto es lo que les comentaba. Miren acá al lado derecho, o sea, a mi izquierda de la imagen, los años 40, una alta cantidad de casos de sífilis en los Estados Unidos en el rango de cientos de miles, una caída, ¿no? Hacia las siguientes décadas del siglo XX, con aumentos que en realidad son de menor magnitud comparativamente a estas grandes cifras, en coincidencia con el inicio de la crisis del SIDA y con los años recientes, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Y esto se aprecia acá, ¿no? Pero es simplemente el efecto de las escalas que se están utilizando. Acá estamos hablando de 50.000 casos anuales en Estados Unidos, hubo una caída muy marcada y luego hay un aumento efectivamente evidente, pero cuando uno lo ve en una perspectiva histórica más amplia, estas variaciones son menos notables, ¿no? Bueno, hablemos un poco de la parte clínica, y esta es una clasificación clínica de la sífilis, en la cual reconocemos la sífilis primaria, que es la que está asociada típicamente a la lesión ulcerativa y típicamente en regiones genitales, la sífilis secundaria, que puede producirse semanas o meses después de la infección primaria y típicamente eh, corresponde a manifestaciones a nivel dérmico. Luego tenemos la llamada sífilis latente, en la cual realmente no hay manifestaciones clínicas y solamente vamos a encontrar las pruebas serológicas positivas, y esto tiene una duración indeterminada, ¿no? Que si no es identificada o no es tratada, lleva eventualmente a las manifestaciones tardías de sífilis. Hay también aquí una forma benigna que no se asocia a complicaciones, sino básicamente a una serología persistente, y compromiso cardiovascular, compromiso del sistema nervioso central y manifestaciones localizadas a nivel ocular u óptico. Y adicionalmente a esto, la sífilis congénita, ¿no?
que es producida por transmisión vertical en aquellas mujeres, ¿no?, que durante el embarazo tienen sífilis activa y no llega a ser identificada oportunamente y transmitida esta condición a su hijo. Eh, Dentro de lo que es el compromiso del sistema nervioso central, también vamos a reconocer que hay varios síndromes, varias formas de presentación de la neurosífilis. Aquí recordemos el evento fisiopatológico básico, que es la capacidad de invadir el sistema nervioso central, de atravesar la barrera hematoencefálica que tiene el treponema y de producir un fenómeno inflamatorio. Lo que no está muy claro y lo que no podemos realmente explicar muy fácilmente es cómo, existiendo este fenómeno básico, las manifestaciones clínicas en el sistema nervioso central pueden ser muy diversas y de hecho la variedad de síndromes que puede provocar y que pueden corresponder a neurosífilis prácticamente agarra las principales formas de presentación de compromiso neurológico que podemos describir de manera general. Entonces, puede haber un cuadro meningítico agudo por sífilis, ¿no? Probablemente similar a lo que en la charla anterior se les ha comentado, ¿no? Un cuadro febril, con cefalea, con trastorno de sensorio, con alteraciones marcadas en el líquido cefalorraquídeo, y eso puede ser por neurosífilis. El compromiso llamado meningovascular significa que la sífilis en este caso se asocia a un proceso de vasculitis, o sea, de inflamación de los vasos en el sistema nervioso central, y esto a su vez se asocia a fenómenos isquémicos. Y entonces puede haber daño o déficit motor de diferente magnitud, de diferente presentación, que va a estar en función del territorio del cerebro que está siendo afectado. Hay un proceso de demencia y de deterioro cognitivo, ¿no?, que puede pasar como una locura o puede terminar siendo como un cuadro demencial y puede, por supuesto, confundirse con una demencia senil o, si es más precoz, puede no encontrarse una explicación inicialmente y terminar reconociéndose que es consecuencia de sífilis. Y también puede haber un compromiso medular, ¿no?, con alteraciones motoras y a nivel de médula, que es la llamada tabes dorsalis. Esta imagen más o menos representa lo que estoy comentando, pero en función de los tiempos y del proceso o la historia natural. Pero esta imagen tiene una perspectiva histórica en el sentido de que representa lo que se observaba en la era preantibiótica, ¿no? Es decir, hasta inicios o la primera mitad del siglo XX, eso era un poco lo que se reconocía, en especial porque por ahí hay algunos números, entonces estas frecuencias no son las que podríamos ver en la actualidad, en la que se usan antibióticos, como decía hace un momento, no solo porque se identifica sífilis, sino por otras razones. Utilizamos penicilina o cefalosporinas o doxiciclina, y eso está incidiendo también en la historia natural que acá estamos presentando, ¿no? Entonces, producida la exposición y la neuroinvasión, este fenómeno de neuroinvasión se considera que ocurre más o menos en la tercera parte de las personas que son afectadas por sífilis, y lleva esto a un proceso temprano, asintomático, que puede resolverse espontáneamente o, más infrecuentemente, puede producir una meningitis aguda. Si esto se prolonga en el tiempo, luego podemos tener una neurosífilis asintomática tardía que eventualmente también puede resolverse. Pero dentro de las formas de presentación clínica están pues estas manifestaciones de sífilis o de neurosífilis terciaria que comenté hace un momento, ¿no? La forma meningovascular, la forma parenquimatosa y la formación de gomas sifilíticos en el sistema nervioso central, que es una manifestación más infrecuente. Para seguir avanzando en la parte clínica, acá tenemos un poco más de detalle de lo que acabo de mencionar. Quien desee revisar puede encontrar un poco más de información sobre la sintomatología, pero básicamente la meningitis va a tener, pues, lo que decíamos, ¿no? Cefalea, náuseas, vómitos, fiebre, y un cuadro meningovascular va a tener déficit motor, alteraciones motoras tipo afasia, eh,
y en tabes dorsalis el compromiso es de las columnas a nivel de la médula espinal, entonces esto va a llevar a una serie de alteraciones motoras y sensoriales. Y la paresia general es el cuadro de deterioro neurológico que estábamos comentando. Esto es un poco lo mismo, así que lo voy a pasar. Y bueno, la evaluación diagnóstica de la sífilis del sistema nervioso central se basa, lógicamente, en la sospecha clínica y en el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y ya empiezan los problemas, ¿no? Porque alguien me puede decir, pero cualquier cosa puede ser sífilis. Y es verdad, ¿no? O sea, si agarramos los grandes síndromes neurológicos, efectivamente en el diagnóstico diferencial, por ahí puede entrar sífilis. De manera que eh, la necesidad de evaluar y descartar sífilis tiene que basarse pues en la identificación de un contexto de riesgo, y esto también es muchas veces difícil de valorar o subjetivo, ¿no? Porque el contexto de riesgo sería que la persona tenga contacto sexual y exposición de riesgo a sífilis. Entonces, valorar o prejuzgar cuán riesgosa puede ser la conducta de alguien, la conducta sexual de alguien, o cuán honesto puede ser el testimonio de las personas, es realmente complicado, ¿no? Entonces, por el camino que fuera, si uno como clínico plantea la sospecha, en general se está obligando pues a investigar el líquido cefalorraquídeo y tratar de hacer las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas para tratar de encontrar alguna evidencia que nos permita confirmar que ese síndrome neurológico tiene asociación o no con la sospecha de sífilis. Sin embargo, acá viene otro problema más, y es que eh, no se ha avanzado tanto eh, en las metodologías diagnósticas, y seguimos trabajando con pruebas pues, que tienen ya muchos años, como son el BDRL o las pruebas treponémicas como FTA o ELISA, y todas estas tienen sus limitaciones. El BDRL en el líquido cefalorraquídeo no es perfectamente sensible, y la especificidad de las pruebas treponémicas también tiene dificultades en su interpretación, porque ocasionalmente puede haber paso de anticuerpos antisifilíticos en personas que tienen sífilis primaria, secundaria, al sistema nervioso central, y eso puede darnos una reacción falso positiva. Entonces, el diagnóstico de neurosífilis termina siendo complicado, necesita basarse en un grado de sospecha clínico, en un grado de interacción con el paciente para obtener una historia que sea confiable y en una interpretación adecuada de las pruebas serológicas que utilizamos en el líquido cefalorraquídeo para poder tratar de establecer un diagnóstico. Y bueno, si llegamos a establecer ese diagnóstico, eh, tendríamos que hablar ya del tratamiento de la neurosífilis. Y acá yo quería hacer una pequeña paréntesis en el desarrollo para hablar de VIH, porque una de las principales condiciones en las cuales hemos encontrado casos de neurosífilis en los últimos 40 años, sí, pues 40 y tantos años ya, es precisamente en VIH. Entonces, la inmunosupresión que produce el SIDA o la infección avanzada por VIH facilita, predispone a esta invasión del sistema nervioso central por treponema. Y entonces en personas con VIH e inmunosupresión profunda, la posibilidad de neurosífilis aumenta. Pero también podemos encontrar formas tardías de presentación de neurosífilis en personas que están con terapia antirretroviral, con infección controlada y estables, ¿no? Entonces, siempre en personas con VIH el tema de neurosífilis es una cosa que cabe preguntarse y, como digo acá, es una consideración a descartar. Y durante mucho tiempo ha sido tema de debate en VIH si se identifica un diagnóstico de sífilis en sangre, ¿no? O sífilis primaria, sífilis secundaria, corresponde hacer la investigación del sistema de líquido cefalorraquídeo para definir si hay neurosífilis. En alguna época se planteaba que eso debía hacerse así. En la medida en que la terapia antirretroviral es más extendida, la mayoría de personas tienen infección
controlada o son diagnosticadas en etapas tempranas de la infección por el VIH, esto se ha relativizado y un poco se restringe la necesidad de investigar neurosífilis en personas con VIH y diagnóstico de sífilis primaria, secundaria o latente, y que además tengan algunas condiciones adicionales, ¿no? Como que haya alguna manifestación neurológica adicionalmente, o haya inmunosupresión profunda, o haya falla la terapia antirretroviral, o el título de la prueba no treponémica, el BDRL, el RPR en sangre, sea alto o no mejore con el tratamiento para sífilis convencional. Entonces, ahí sí se recomienda investigar la posibilidad, descartar la posibilidad de neurosífilis en personas con VIH y sífilis primaria, secundaria o latente. Muy bien. Y ahora, para hablar del manejo terapéutico, sí es importante saber si tenemos que tratar una neurosífilis, porque en comparación al manejo convencional de la sífilis, que es 3 dosis de penicilina benzatínica intramusculares de administración semanal, la recomendación usual es usar penicilina G, que muchas veces ni hay, y entonces en cantidades altas, como ustedes pueden leer ahí, de 3 a 4 millones cada 4 horas, o sea, sumen, sáquenla, mejor dicho, multipliquen, y esto por 10 a 14 días, ¿no? O el uso de ceftriaxona, que tampoco es una cosa consensual. En Europa sí se recomienda, pero las instituciones americanas no la consideran como una alternativa. Y entonces, ahí está el tema de las personas con alergia a las penicilinas. Lo que se recomienda es desensibilizar. Y bueno, como mencionaba, estas alternativas no son consensuales. Acá para mostrar una tabla con las recomendaciones, básicamente es lo que estoy comentando. Esto es de un libro español y por eso sí aparecen las alternativas que los americanos no necesariamente recomiendan, ¿ya? Y bueno, para rápidamente pasar a las conclusiones, yo querría decirles, eh, sí, agradezco el tema, permite eh, presentar un problema diagnóstico, un problema terapéutico que continúa siendo, ¿no? Vigente. Es un desafío, no solamente si hablamos de la sífilis primaria y latente, sino también en lo que es la evaluación del compromiso del sistema nervioso central. Y esto se complica por la diversidad de manifestaciones clínicas que puede tener la neurosífilis. Si hay la sospecha, no hay escapatoria, ¿no? Tenemos que plantear el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y el tratamiento de elección es el uso de penicilina endovenosa a dosis altas, de administración frecuente y por aproximadamente 2 semanas. Y bueno, hasta ahí quería llegar con una presentación y agradecerles pues su atención.